Muy bien, pues comenzamos. Pues muchas gracias a todos por estar aquí. Es un día muy especial porque contar con la persona que contamos hoy y con la información que nos va a transmitir, pues realmente es algo muy, muy especial, ¿no? Quiero presentaros a la doctora Margarita Pich Rosal. Ella es médico especialista en pediatría y gastroenterología pediátrica. Y bueno, ha trabajado toda su vida para el sistema público, pero desde hace años también ha trabajado en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y en la Clínica Tecnon de Barcelona. Y ella, pues, como gran profesional de la salud, siempre mirando la manera de cómo poder ayudar mejor, y con más calidad a sus pacientes, y en muchos casos, pues, como por su especialidad, los más pequeñines, ¿verdad? Pues se ha hecho una especialista en este tema que vamos a hablar hoy y tiene una información maravillosa que compartirnos. Gracias, Margarita, por estar aquí y el micrófono es tuyo. Gracias a ti, Paco, por esta presentación. Y bueno, voy a pedir a Susana si puede empezar a compartir la pantalla con las diapositivas porque yo estoy un poco lejos, pero hemos podido solucionar el tema de la presentación. Bueno, empezamos. Bueno, Paco ya ha sido muy amable, muy generoso con mi presentación. Yo tengo que decir que sí es cierto que soy pediatra y siempre me he dedicado a la gastroenterología pediátrica y desde siempre a mi consulta acudían muchos papás de niños autistas. Son padres que normalmente han tenido que recurrir a muchísimas cosas porque nunca han encontrado una solución que les ayude de verdad, ¿no? Y entonces, pues ellos venían y nos planteaban, bueno, ¿y si hiciéramos una dieta especial y sin gluten y si hacemos biopsias y si quitamos la proteína de vaca y si quitamos los azúcares, bueno, etcétera? Habíamos hecho de todo, pero yo nunca, sí que podían mejorar un poco con las dietas antiinflamatorias, pero nunca veía unos cambios importantes realmente. No era un cambio importante, ¿no? Hasta que un día en la consulta me vino a ver la mamá de un niño autista y me dijo, ¿tú no conoces el sulforafano? Y yo le dije, no, no, sulforafano sé que es un extracto de verduras de crudités, pero que no conozco. Me dice, mira, está ya descrito que en los niños autistas funciona muy bien, yo a mi hijo se lo estoy dando y realmente, sin decir nada en el cole, me dijeron que el niño había hecho un cambio. Bueno, yo no conocía Inmunocal, de hecho en esas épocas Inmunocal no estaba aún aquí en Europa, pues empecé a utilizar el sulforafano, extracto de cápsulas de sulforafano, y eso lo fuimos dando a todos los niños como posibles ayudas, ¿no? Para siempre llegar un poco más allí y ver si podíamos reducir fármacos, porque al final los fármacos lo que hacen es intoxicar también más a estos niños, ¿no? Y sí que vimos unos cambios y nos dábamos ya por muy contentos, ¿no? Pudiendo tratar con sulforafano, ¿no? Hasta que bueno, pues cuando yo conocí Monocal, debe hacer un año y medio más o menos, y cuando yo me interesé en los mecanismos de acción de Inmunocal, cómo actuaba, cómo funcionaba Inmunocal, intuí que en todas estas patologías con tanta producción de radical libre y con baja producción de energía, etcétera, vi que había una relación directa con muchas patologías, ¿no? Y entonces fue cuando yo empecé a tratar, aparte de otras patologías, pues algunos niños autistas, ¿no? Con buenos resultados. Susana, ¿puedes ir pasando? Vale. Bueno, yo cuando hablamos del autismo, fijaros que hablamos de los niños TEA y los niños TEA es el trastorno de espectro autista. Esto es un cajón desastre en el cual ponemos a todos los niños que tienen unas características que coinciden, que ahora las iremos viendo, ¿no? Y allí van colocados todos, pero abarca un espectro amplísimo de niños diferentes, con diferentes resultados también, y que realmente necesitamos que esto
cambie con el tiempo, pero ya iremos viendo que las cosas realmente están cambiando y las posibilidades que tenemos, ¿no? Cuando hablamos de autismo, la palabra autismo proviene del latín y quiere decir encerrado en sí mismo, ¿no? Y decimos, la definición es el conjunto de trastornos del neurodesarrollo que habitualmente se ven antes de la primaria, ¿no? Es un trastorno que afecta a, a la interacción en la comunicación social. Son niños con conductas repetitivas y con intereses restringidos. Y estos déficits no desaparecen nunca, pero pueden modificarse. Por tanto, es necesario, si podemos modificarlos, avanzar en la investigación y en todo lo que estamos haciendo, ¿no? El diagnóstico a veces es complejo, pero hay una cosa que es muy importante, que la gente conozca estos primeros síntomas de los niños autistas, ¿no? Tanto los padres como los pediatras, como los maestros, los médicos en general, es importante que los sepan identificar para que el diagnóstico sea lo antes posible. Fijaros que en 1911 ya se empezó a hablar entonces se hablaba de niños esquizofrénicos y se hablaba de la psicosis de la infancia, ¿no? En el 43 ya Leona Kanner define ya unos cuantos síntomas que se relacionan con el autismo. En el año 1944, Asperger lo define como una psicopatía autista. Y en el 1970, Michael Rutter introduce el concepto de trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Hoy en día, cuando hablamos de autismo, estamos hablando de unas prevalencias que antes no veíamos, ¿eh? Estamos hablando de 1 de cada 50 niños a 1 de cada 150. Esto depende mucho de los países que tenemos diferentes prevalencias, ¿no? Influyen muchas cosas en el autismo, ¿no? Pero fijaros que si hablamos de factores genéticos siempre están en la base del autismo, ¿no? Pero es que los factores genéticos están en la base de todas las enfermedades. Nosotros sabemos que nacemos con una serie de factores genéticos que nos predisponen a, ¿eh? Es decir, habrá personas que tendrán tendencia a hacer, cuando su cuerpo está mal, hacen procesos autoinmunes, otros que se infectan mucho, otras personas harán problemas de tipo cardíaco, otros tendrán tendencia a hacer cáncer, etcétera, ¿no? Y cuando intentamos relacionar los niños autistas con mutaciones, pues se encuentran una cantidad de mutaciones importantísimas, entre 500 y 1000 mutaciones, ¿no? Muchas de estas mutaciones están ligadas a la actividad pre y postsináptica. Ya sabéis que las neuronas son unas células en que lo que nosotros llamamos la sinapsis, que es la conexión de neurona a neurona, y es donde hay una serie de sustancias que permiten que cada neurona se comunique con otra, pues esto estaba relacionado con muchas de estas mutaciones, ¿no? Y que estas alteraciones a nivel neuronal pueden producir trastornos en el desarrollo, con la presencia de convulsiones, alteraciones auditivas, olfativas, visuales, etcétera, ¿no? Y se ha visto que en los niños autistas la presentación de los síntomas coincide con la época de máxima producción de conexiones neuronales. Otros factores, habremos hablado un poco de factores genéticos, después hablaremos un poco más. Otros factores serían los ambientales. De hecho, nosotros siempre decimos que la combinación de los factores ambientales y los genéticos es lo que siempre tenemos que tener en cuenta en los niños autistas, ¿no?
Y en los factores ambientales estarían los epigenéticos, perinatales, natales. Por ejemplo, la edad avanzada de los padres. Esto puede ser que produzcan mutaciones de novo, es decir, padres que no tienen ninguna patología, que son sanos y que antes del nacimiento no se pueden detectar, ¿no? Los factores epigenéticos, que es la expresión o la adaptación de los genes al ambiente, y eso hace que genes que estaban silentes puedan activarse, pero sin alteraciones de las cadenas de ADN. Son genes silenciosos que a lo mejor en muchas generaciones no se han activado y en un momento dado, por el factor ambiental, empiezan a estar activos, ¿no? También se relacionan como factores ambientales el pretérmino, el bajo peso al nacer, la preeclampsia. La preeclampsia es en los últimos días o meses del embarazo, en el último trimestre del embarazo. Hay algunas mamás que pueden desarrollar lo que es la preeclampsia, que las consecuencias de esta con hipertensión y toda una serie de síntomas, en que la consecuencia es que la perfusión de sangre a la placenta es menor, con lo cual puede haber una falta de oxigenación del feto, ¿no? Y después hay una serie de factores anatómicos que se han visto por técnicas de imagen, ¿no? Crecimiento cerebral acelerado, en algunos niños TEA esto se ha visto, una mielinización, que son las capas que recubren los nervios, acelerada, anomalías del cuerpo calloso. Estos son partes del cerebro, de la amígdala, del hipocampo, del tálamo, del cerebelo o de los tractos hemisféricos y del volumen cerebral. Esto ya por técnicas de imagen, cuando se estudian a los niños con trastornos del espectro autista, pues se van viendo, ¿no? Los síntomas iniciales del autismo pueden ya iniciar en el lactante y son progresivos, ¿no? Cuando empiezan en los niños muy pequeños, son niños en que hay un llanto muy importante, una falta de sonrisa social, no hay contacto ocular y en los meses en que se produce la vocalización, pues esta no aparece, ¿no? Pero nosotros sabemos que hay un 15 o un 25% de estos síntomas precoces del autismo que se producen entre los 12 y los 18 meses, ¿no? Y que son una pérdida de las habilidades adquiridas, es decir, niños que habían adquirido ya la sonrisa, el habla, la mirada, etcétera, o el rechazo, que dejan de sonreír, dejan de hablar, pero además es muy curioso que eso pasa de forma muy brusca. Es un niño que habla y de golpe deja de hablar, ¿no? Y es un niño que deja de permitir el contacto afectivo con el abrazo, el beso, etcétera. Y decimos que los síntomas de los trastornos del espectro autista pueden ser absolutamente diferentes y contrarios de unos niños a otros. Con respecto al inicio y la respuesta social, podemos tener niños TEA que son absolutamente desinhibidos y son niños lanzadísimos al hablar, etcétera, etcétera, como niños que son inhibidos, que están dentro de sí mismos, que no hablan, etcétera, ¿no? Que no tienen relación social. En cuanto al lenguaje, podemos tener niños que no hablan, niños con un retraso que empiezan a hablar tardísimo, niños que, por ejemplo, repiten constantemente palabras o que tienen un lenguaje muy monótono, muy simple, o un lenguaje súper elaborado, que parecen niños más mayores de lo que en realidad son, ¿no? En cuanto a la capacidad intelectual, vemos niños entre un 70 y un 80% que tienen un coeficiente muy bajo. Pero después tenemos, por ejemplo, niños con un coeficiente superior a 130
que se consideran ya superdotados, como algunos Asperger que vemos que realmente son niños un poco fuera de serie, ¿no? En cuanto a la sensibilidad, hay niños que son hipersensibles o con hipersensibles que se quejan muchísimo, o niños con tolerancia al dolor, niños que se hacen daño y no sienten el daño, ¿no? O pueden tener hipersensibilidad a los ruidos, les molestan tremendamente entrar a un sitio con que la gente hable fuerte, con ruidos muy fuertes, etcétera, ¿no? También niños que tienen una hipersensibilidad a las texturas, determinadas texturas de, pues de los objetos o incluso de lo que comen, etcétera, ¿no? En cuanto a las conductas, tenemos niños, por ejemplo, que van desde excesivamente tranquilos a los niños hipercinéticos, niños que no paran, niños que se autolesionan, que son muy demandantes, niños que cambian constantemente de estado de ánimo, niños que tienen temores, que tienen las estereotipias típicas, niños con movimientos que no producen con movimientos sin resultados, sin un objetivo, ¿no? En cuanto a las habilidades motoras, niños que pueden tener pues, alteraciones tanto en la motilidad gruesa como en la fina, y en cambio hay niños que son súper capaces bueno, con una capacidad motriz muy importante, ¿no? Ya veis que realmente las variaciones es realmente un cajón desastre porque las variaciones son brutales, son muchísimas, ¿no? En cuanto al diagnóstico, que nos cuesta muchas veces, el diagnóstico hay una serie de test, pero a veces es difícil de hacer, hasta una determinada edad a veces no se pueden pasar, aunque hay niños con síntomas muy típicos desde muy pequeños, ¿no? Y decimos que el diagnóstico, nosotros tenemos trastornos del espectro autista, el 80% son primarios y solo un 20% son secundarios, secundarios a otras enfermedades, como el Angelman, la enfermedad de Rett, el Prader-Willi, esclerosis tuberosas, etc. Es decir, niños que tienen una enfermedad de base y como consecuencia de esto hay un autismo, ¿no? ¿Y qué estudios se hacen en estos niños aparte de pasarles todos estos test, ¿no? Pues hay que hacer, si tienen crisis epilépticas, hay que hacer siempre un electroencefalograma, hacemos resonancia para ver todas estas alteraciones que puedan haber a nivel del cerebro. Si hay un problema de sordera o de habla, hay que hacer siempre mirar que no haya una sordera de base, por tanto hacer unos potenciales blocados. Hacemos estudios metabólicos en sangre y orina para descartar enfermedades de base. Después estamos haciendo los estudios genéticos, que sería un cariotipo y un exoma, dependiendo si son autistas no sindrómicos, o para el genoma, para ver también a los padres, si puede haber una afectación también en los padres, viene de ellos. Después, siempre en los niños que tienen discapacidad intelectual o pica, que son estos niños que se comen cosas no comibles, hay que hacer una determinación de metales pesados porque hay algunos de ellos que están muy intoxicados por plomo, mercurio, etcétera. Y si hay clínica, hacemos estudios gastrointestinales. Cuando vemos las curvas de ascenso del autismo hoy en día, realmente, a ver, alguna cosa estamos haciendo mal, porque no es normal que aumente tantísimo una patología, ¿no? Esta prevalencia tan grande, ¿no? En algunas zonas, por ejemplo, ya se sitúa en 1 de cada 31 niños, o hay una zona en California que se dice que 1 de cada 22 niños es autista. Esto realmente es una prevalencia brutal. Bueno, y cuando nosotros entramos en PubMed, pasamos la siguiente, Susana.
Cuando nosotros entramos en PubMed, vemos y ponemos autismo, vemos que, bueno, de autismo hay cientos y cientos de estudios, ¿no? Y lo curioso es que se estudian desde diferentes ángulos en función de las especialidades de los investigadores, ¿no? Eh, unos estudiarán imágenes cerebrales, funcionamiento neuronal, genética, epigenética, microbioma. Seguramente que con el tiempo todo esto se acabará fundiéndose todos estos estudios para realmente poder empezar a clasificar cada uno de los tipos de autismo, ver si hay más componente genético o más componente ambiental y ver cómo se pueden orientar el tratamiento para estos niños, ¿no? Fijaros, por ejemplo, que en PubMed vemos que la Universidad de Stanford pues, valoran las diferencias que hay entre la memoria entre los niños TEA y niños que no son TEA. Otros han estudiado, equipos de neurólogo han estudiado y han visto que hay niños con TEA con circuitos cerebrales sobreconectados con falta de filtro. Esto correspondería a estos niños realmente que son tan activos, inteligentes, que hablan tantísimo, etcétera. Después hay muchísimos estudios hoy en día sobre genética y epigenética. ¿eh? La epigenética ya hemos dicho que eran todos estos cambios que dependen de la influencia del ambiente, pero que no alteran las secuencias del ADN. Hay estudios que sugieren que los cambios epigenéticos son alteraciones del microbioma. El microbioma sería toda esta cantidad de bacterias que forman parte de nuestro mundo interior, ¿eh? Y que está alterado todo este microbioma por tóxicos como el glifosfato, este es importantísimo, por medicamentos, por virus, por alimentos industriales, por muchísimos factores, ¿no? Evidentemente nosotros sabemos que siempre que hay una enfermedad, el microbioma cambia y hoy día lo estamos viendo, ¿no? Se estudia, por ejemplo, en el Parkinson cómo es el microbioma, en el Alzheimer cómo es el microbioma, porque nosotros no somos diferentes órganos, sino que somos un todo y estamos conectados. Pero claro, depende de dónde se haga el estudio, vamos viendo que hay influencia de muchos factores, ¿no? Hay estudios curiosos, por ejemplo, en 2012 se hizo un estudio en ratas que se demostró que administrando ácidos grasos de cadena corta de pacientes autistas a ratas, estas empezaban a tener movimientos motores anómalos, comportamientos repetitivos, déficits cognitivos y alteraciones de la interacción social. Es decir, inoculando ácidos grasos de cadena corta de nuestro intestino de niños autistas, las ratas reproducían los mismos síntomas, ¿no? Y estudiando el tejido cerebral de estas ratas, se vio que había neuroinflamación, aumento del estrés oxidativo y agotamiento en la producción de glutatión. Situaciones que son constantes en los niños TEA. Y con esto ya empezamos a relacionar todo este capítulo con el tema del glutatión, ¿no? Ahora os hablaba de los ácidos grasos de cadena corta, que son el producto de la fermentación de los almidones resistentes, de polisacáridos no digeribles y fibras dietéticas. Por eso es tan importante la ingesta de la fibra y de los almidones resistentes, como pueden ser, almidones resistentes podrían ser pues, las patatas cocidas y enfriadas y comidas así,
al guisante congelado y comido frío, etc. Todos estos ácidos grasos de cadena corta que se producen en nuestro intestino son el alimento de las células del colon. Y esto tiene mucha importancia en toda la patología inflamatoria del colon, ¿no? Y además hay otros también factores que puedan alterar el microbioma, como pueden ser las infecciones, la lactancia artificial, los antibióticos, ¿no? Y nosotros decimos que es muy importante lo que sucede en los niños, lo que suceda en el embarazo y en el primer año de vida. Lo que sucede en el embarazo, en los 3 primeros meses, cuando el feto se está formando, es importantísimo. Y en el primer año de vida. Fijaros que hoy en día el primer año de vida es ese año que habitualmente tenemos la costumbre de decir, no, lo llevamos a la guardería, pero ya sabemos, es el primer año y es el año que, claro, el niño va haciendo infecciones, ha tomado 5 antibióticos este niño este año. Estos son factores muy importantes para nosotros. Bueno, hablando de esto, decimos que las alteraciones, y esto está demostrado, constantes en los niños de trastorno de espectro autista, es la disminución de producción de glutatión, que es el antioxidante mayor, que es de producción intracelular, ¿no? Que en estos niños hay un aumento de producción de radicales libres por el estrés oxidativo que viven, y esto produce una neuroinflamación. Por tanto, esto ya empezamos a orientar un poco cómo podemos ayudar a estos niños con trastornos del espectro autista. Y a esto ya nos remontamos para hablar de, empezamos a hablar ya de Immunotec Immunocal, ¿no? Como bien ya muchos de vosotros sabéis, hace más de 40 años, el doctor Gustavo Bonus, cirujano digestivo, él ya relacionó la nutrición con la evolución de sus pacientes que operaba. Y la doctora Patricia Conchavan, que era la madre de la inmunología, ella fue académica de Cambridge, pero después ellos se fueron a Canadá y trabajaron en la Universidad de McGill, donde unieron sus fuerzas para ver cómo se influenciaba la inmunidad de las personas a través de la nutrición. Estamos hablando de más de 40 años de investigación y ellos ya descubrieron que en un producto que estudiaron era un producto que era un aislado de seroproteínas que les llegó de un laboratorio suizo que era capaz de aumentar la producción de glutatión, ¿no? Y estudiando el glutatión, ellos vieron que estaba formado, ya estaba descrito antes el glutatión, estaba formado por 3 aminoácidos y era preciso estudiar estos componentes, ¿no? La glicina y el glutámico llegaban muy bien a través de los alimentos, pero la cisteína era el aminoácido limitante para la producción intracelular del glutatión. Y en un momento dado, este producto que ellos estudiaban, este aislado de seroproteínas, el fabricante suizo que se lo mandaba tuvo que pasteurizar por la legislación de su país y vieron que entonces ya no era activo en los animales de laboratorio o en las personas a los cuales se lo administraban, ¿no? Y entonces ellos se dieron cuenta pues, que esta cisteína, la cisteína era termolábil y que por tanto lo que necesitaban era ver cómo podían conseguir una cisteína que pudiera pasar el tubo digestivo. Estudiando este producto sin pasteurizar, vieron que era muy rico en cistina. La cistina es la unión de 2 cisteínas unidas por un puente disulfuro. Y Immunocal es un nutracéutico
aislado de 0 proteínas de la leche de vaca, sin caseína, sin lactosa y muy rico en cistina. Por tanto, entonces ya se patentó este producto hace muchos años ya y estaba en Estados Unidos, Canadá y parte de Sudamérica. En Europa ha entrado más tarde, ¿no? En Canadá, cuando se patentan los productos, se hacen patentes de producto, pero además se hacen patentes de uso. Es decir, cuando se demuestra que un producto tiene una utilidad farmacéutica, tiene un uso farmacéutico, entonces, que hay que demostrarla a través de ensayos clínicos, entonces se hace la patente de uso. Entre el año 2011 y 2016 se hizo un estudio a doble ciego. Ya sabéis que el doble ciego es el gold estándar en la investigación porque es un estudio que se hace dividiendo a los pacientes. En este caso se hizo con 46 niños autistas y entonces 23 niños toman el producto y 23 toman un placebo, es decir, una sustancia parecida, pero no es el producto que estudiamos. Esto se hizo en 46 niños, 23. Nadie, ni la persona que hace el estudio, ni los padres, nadie sabe qué está tomando cada grupo, ni el investigador principal tampoco. Entonces, estos niños tenían entre 3 y 5 años, habían sido correctamente diagnosticados de autistas y el estudio se hizo durante 90 días. Y se publicó más tarde porque fue complejo el poder realizar todo este estudio. Ya sabéis que estudios en niños son mucho más difíciles que hacer que en adultos, ¿eh? Es mucho más complejo. Y el estudio se publicó en 2021 y en 2024 se ha conseguido esta patente de uso de Immunocal en el autismo. Esta ya no está actualizada porque en 14 países están, ya en 18 países, porque ha entrado en Europa y ha ido ya entrando en muchos más países. Pero fijaros que cuando vemos los estudios que hay en Immunocal, ellos tienen 23 estudios hechos a doble ciego. Esto tiene un valor incalculable. Es carísima la investigación y poder hacer este tipo de estudios. Aparte de publicaciones y de otros estudios, hay muchísimos. El producto, este nutracéutico, está en el Vademecum americano y de Canadá. Ellos han patrocinado a más de 70 atletas profesionales. La inversión que han hecho en este producto es importantísima, más de 25 millones de dólares, etcétera. Y aquí veis las 3 versiones que tenemos de Immunocal. El Immunocal básico, que es el azul, el plata, que sería el antiinflamatorio, y el Sport, que sería el que damos a deportistas, pero además en toda la patología cardíaca, etc. Y cuando hablamos de glutatión, decimos cuál es la función del glutatión en nuestro cuerpo, ¿no? Y qué razones tenemos para utilizarlo en niños que tengan un trastorno del espectro autista. Sabemos que el glutatión elimina los radicales libres. El glutatión es un gran donador de electrones, donador y aceptador de electrones. Y el radical libre es una molécula inestable que por pérdida de un electrón, y lo que hace el glutatión, darle este electrón, estabilizarlo, y así constantemente vamos evitando la formación de los radicales libres que irían lesionando nuestras células, ¿no? Por otro lado, sabemos que limpia las células de tóxicos. Es el detoxificante importantísimo. Nuestro hígado es el gran detoxificante y tiene 10 veces más glutatión que otros órganos. Otros órganos detoxificantes serían el riñón, el pulmón, el corazón, etc. Aumenta la producción de ATP, que es la forma de energía
que nuestras células necesitan para poder funcionar dentro de la mitocondria. Y esto es gracias al glutatión. Y el glutatión, una de las funciones por las cuales se le conoció, sobre todo al inicio, gracias al doctor Bonus y a la doctora Conshaven, es que modula la inmunidad. Interviene en la modulación de la inmunidad tanto innata como adaptativa. Y esto son, claro, funciones importantes para usarlas en estos pacientes TEA. ¿Qué es un estudio a doble ciego? Ya lo hemos dicho antes, mitad de los participantes toman producto, otros placebo, nadie sabe lo que está tomando y los profesionales tampoco también lo desconocen, ¿no? Y esta es la máxima objetividad en cuanto valoramos resultados. Y estas dos diapositivas son un poco el resumen de lo que es este trabajo en los niños del trastorno del espectro autista. Y si las pasamos, porque esto, todos los que lo necesitéis, vuestros uplines os lo pueden pasar, y vamos a analizar un poco los resultados. Si pasamos la siguiente. Perfecto. ¿Qué resultados hay de este estudio en niños autistas tomando el precursor de glutatión? Porque inmunocal no es glutatión. Inmunocal es cistina, que es cisteína enlazada para poder llegar a las células, unirse a los otros dos aminoácidos, aumentar la producción de glutatión y poder realizar todas estas funciones. Pues los resultados en los niños autistas fue que los niños que tomaron el producto hubo un aumento significativo de niveles de glutatión. Esto se midió al inicio y al final del estudio. Y esto se comparaba con los niños que tomaban placebo. Los que tomaban el producto aumentaron muchísimo la producción de glutatión. Y esto se vio, sobre todo, el grupo era de 3 a 5 años. En los niños más mayorcitos, que tenían niveles de glutatión más altos al inicio del estudio, el aumento del glutatión fue mucho más importante después de tomar el producto. Hubo mejoría en algunos de los comportamientos en estos niños, sobre todo en los que se relacionaba con la irritabilidad y la hiperactividad en el grupo que tomaron el producto. Después comentaremos a nivel personal qué es lo que hemos observado con todo esto. En el estudio hay, en el grupo que tomaron el producto, también mejorías en la interacción social y en la comunicación. También en la disminución de los comportamientos repetitivos y de los problemas sensoriales. Y en el grupo que tomó el producto se detectó un aumento del glutatión al final del estudio, con aumento de la actividad de estas enzimas, la superóxido dismutasa y la glutatión peroxidasa y la catalasa, que son las enzimas antioxidantes más importantes. Eso se hizo al inicio y al final del estudio y realmente se vio la gran diferencia que había en los pacientes que habían tomado el producto. El estudio confirma que el estrés oxidativo es un factor importante en los niños TEA y que en la situación, al mejorar toda esta situación, esto puede tener un impacto favorecedor en la neuroinflamación y en la disfunción mitocondrial de todos estos niños con trastorno del espectro autista. En este trabajo sí hubo una crítica que la N, que es el número de niños, era con 46 niños, no era muy alto. Pero cuando nosotros valoramos estudios de estos hechos a doble ciego y en niños, hay que valorarlo como una N muy aceptable. Pero sí es cierto que cuantas más estudios se hagan, seguramente más conclusiones, y con niños de diferentes edades,
y seguramente de diferentes países, etcétera, más conclusiones podremos sacar y ver cómo podemos mejorar los tratamientos tanto conductuales como nutricionales, ¿no? Y en el mes de diciembre del 2024, un grupo de investigadores españoles ha encontrado que hay la falta de un segmento de una proteína, que es la CPEB4, que disminuye la expresión de genes claves para el desarrollo cerebral. Que hay la pérdida de un microexón de esta proteína. Y esto tiene importancia, mucha importancia, porque seguramente que estos pequeños fallos de proteínas impactan en el desarrollo del cerebro. Y a nivel, decir que, ¿en qué influirá todo esto? Bueno, pues a medida que avancen todos estos estudios, probablemente en los niños que hay un trastorno genético, seguramente habrá más alteraciones a nivel de estas proteínas que fallan, y en los niños que sean más de factores ambientales, habrá menos factores de estos que influyan. Y con esto ya iremos nosotros pudiendo decidir cómo tratamos cada uno de estos niños autistas, ¿no? Se van a poder clasificar tanto los diagnósticos como los tratamientos, ¿no? Porque si sabemos que falla una proteína, si podemos desarrollar estos aminoácidos, introducirlos a nivel celular y restaurar esta función, algunos trastornos del neurodesarrollo precoces seguramente se podrán resolver, ¿no? Igual como se está haciendo en algunas enfermedades genéticas hoy en día. Pero esto, nosotros decimos que, bueno, falta mucho tiempo, faltan muchos estudios, que además son estudios muy caros y que todo esto pues va un poco lento, ¿no? ¿Y cuál es mi experiencia con Inmunocal y niños de trastornos del espectro autista? Bueno, en niños, por ejemplo, muy profundos, que muchos de ellos hay un tanto por ciento elevado que tienen convulsiones, con Inmunocal y no con dosis altas de Inmunocal azul, hay una reducción en las convulsiones, incluso muchas veces, si son niños no muy profundos, con pocas convulsiones, pueden llegar a desaparecer. Y desaparecen cuando lo toman, es muy curioso, cuando dejan de tomarlo, pueden volver a aparecer estas convulsiones, ¿no? Yo he visto una mejora importantísima en el comportamiento de la concentración, y esto nos refuerzan esto los profesores, los padres nos explican que los profesores hablan pues de este aumento, de esta mejoría del comportamiento, sobre todo de los niños estos en clase y en casa también, ¿eh? Hay una reducción de los rasgos TOC, del trastorno obsesivo compulsivo. Ya sabéis que estos niños son todo tiene que estar puesto en el mismo sitio, los coches tienen que estar todos rectos, cada uno tiene su sitio, realmente se alteran cuando uno les modifica la posición de las cosas, etcétera, etcétera. Pues todos estos rasgos que son tan obsesivos, desaparecen, mejoran muchísimo o desaparecen, ¿no? Hay una mejoría en las dificultades sociales, familiares y de contacto, y lo que he vivido en TEAs muy profundos es el inicio de balbuceo del lenguaje y, por ejemplo, vivir en un niño de 12 años, pero que nunca había sido capaz de pronunciar o de mirar a su mamá, empezar a fijar un poco la mirada y decirle mamá, el balbucear como un bebé pequeño, ¿no? Esto realmente es espectacular. Yo puedo decirles que en un niño Asperger de 12 años, que era un niño que yo lo visitaba por problemas digestivos, tenía diarreas, porque era compulsivo en todo, o sea, aceptaba pocos alimentos, o abusaba de algunos alimentos, tenía muchas diarreas, etcétera. Era un niño que iba con una chaqueta de invierno
verano e invierno. Imposible cortarle el pelo una vez al año por Navidad y porque la madre se ponía muy dura. Imposible darle un abrazo, la mamá no le podía dar nunca besos y posteriormente pues empezó a mandar fotos del niño participando en actos sociales, cantando en eventos del colegio, yendo de colonias, yendo sin chaqueta, cada mes yendo a cortar el pelo y la mamá me había mandado fotos de ella y el niño abrazados, ¿no? Lo que pasa es que muchos de estos papás no quieren que publiquemos todas estas fotos o que las compartamos, ¿no? Y hay que respetarlo. ¿Y qué debemos hacer con los niños, Tea? Pues necesitamos un diagnóstico correcto porque en los profundos o con características muy importantes, pues el diagnóstico es mucho más fácil, pero yo creo que también está muchas veces sobrediagnosticado porque a veces vemos niños que se les relaciona con el trastorno de espectro autista y yo creo que no lo son. Pero bueno, tienen dificultades en la escuela, son niños intranquilos, etcétera, y ya se les coloca ya con este diagnóstico, ¿no? Y esto hay que ser un poco cauto, ¿no? Evidentemente, si es un trastorno del espectro autista que es secundario a una enfermedad de base, tenemos que tener el diagnóstico de la enfermedad de base y lo primero que hay que hacer es tratar la enfermedad de base y después intentar tratar el trastorno de espectro autista, ¿no? En niños muy complejos muchas veces hay que aceptar que hagan tratamientos. Lo que pasa es que me preocupa mucho porque estos tratamientos a estos niños los dejan más como vegetales y los sedan mucho y entonces todo esto reduce sus capacidades de aprendizaje, ¿no? Y es una lucha un poco para evitar todos estos síntomas que son muy difíciles para los padres de aceptar, las convulsiones y hay que frenarlas, pero esto comporta que también los aprendizajes después estén más limitados, ¿no? El tratamiento psicoeducativo es básico, sea el niño que sea el trastorno de espectro autista que sea, necesitan del tratamiento psicoeducativo, ¿no? Y después del tratamiento dietético, si nosotros tratamos, por ejemplo, a un niño de estos con inmunocal y además, como son niños que han tenido, se intoxican muchísimo por metales pesados, son niños con baja producción de energía, baja producción de glutatión, muchos radicales libres, el microbioma se acaba alterando y por tanto el intestino también se acaba alterando, ¿no? Con lo cual lo que necesitamos es a veces al inicio hacer una dieta antiinflamatoria, restringiendo según qué tipo de alimentos y esto también nos puede ayudar un poco a todo este tratamiento complejos que tenemos, ¿no? ¿Y cómo debemos concluir con estos niños? Bueno, con estos niños administrando inmunocal, que es un precursor del glutatión, nosotros nunca diremos que curamos el autismo, pero yo os puedo asegurar que mejoramos la vida de estos niños y de estas familias, pero espectacularmente. Pero yo tengo muchas dificultades con, por ejemplo, con las asociaciones de padres de niños autistas, porque nos frenan muchísimo, porque, bueno, pues porque les cuesta mucho entrar en todo esto, ¿no? Pero los resultados os puedo asegurar que son espectaculares, que por tanto hay que trabajar seguramente los padres de uno a uno, explicando muy bien todo esto para conseguir buenos resultados. Y una de las cosas que preguntan mucho a través de los WhatsApps, etcétera, en Inmunocal, es cómo tenemos que tratar, qué dosis tenemos que dar en estos niños. Mira, no existen enfermedades, existen enfermos. Y yo siempre digo que con estos niños y después de la experiencia vivida hay que ir lentamente. Yo estos niños empiezo siempre con dosis muy bajas.
con una cucharada de café, sobre todo si son muy pequeños, una cucharadita de café puesta en un yogur, que normalmente estos niños los aceptan, si no se puede poner con un zumo de naranja, se puede mezclar con agua, con leche fría, buscar las cosas que le gustan con una compota de manzana. Estos niños son muy especiales en cuanto a todos estos sabores y sobre todo las densidades de los alimentos, ¿no? Pues una cucharadita cada 3 días, ir aumentando hasta administrarles un sobre. Un niño de 1, 2, 3 años puede tranquilamente podría tomar 2 sobres al día si fueran necesarios. Pero yo veo que con dosis bajas vamos muy bien. Y con un sobre de Inmunocal, yo creo que van muy bien, ¿no? Pero en algunos niños de estos que son mayores, después intentamos aumentar dosis pasando Inmunocal mañana y noche, Inmunocal azul, pero también se puede plantear el introducir el plata. En algunos niños lo aceptan, otros niños no. Y es cierto con algunos niños, y esto lo he vivido personalmente, con niños profundos, cuando yo les aumento, cuando les doy un sobre de Inmunocal, me desaparecen las convulsiones o bajan muchísimo, y si aumento mucho las dosis de Inmunocal, incluso el azul, a veces me aumentan las convulsiones. Por tanto, lo importante es tener en cuenta, decirle a los papás, el siempre ir lentísimo, ir aumentando cada 3 o 4 días a cucharaditas. No tenemos prisa, son niños que llevan mucho tiempo con muchos síntomas y por tanto no hay prisa. Y queremos conseguir el máximo de resultados y sobre todo que al haber crisis curativas, si les damos cantidades, porque ellos son muy sensitivos, entonces muchas veces se nos pueden negar a seguirlo tomando, ¿no? Y los papás también se pueden preocupar, ¿no? De ver que haya... Y por tanto, vamos lentamente, vamos muy lentamente. Y una de las cosas que yo os quería hablar es del sulforafano. Mirad, el sulforafano es un producto que viene de la hidrólisis enzimática de la glucofarina por la mirosinasa. La mirosinasa es una enzima que es termolábil, igual como la cisteína que hablábamos. El sulforafano es absorbido y metabolizado en riñones, intestino y hígado y se acumula en los tejidos, que es donde hace la acción. Y los metabolitos del sulforafano se eliminan por orina. ¿Y qué acciones? ¿Por qué tiene tanta importancia el sulforafano? Pues porque es un activador del gen de la antioxidación. Ya estamos relacionando con el autismo. Por tanto, el sulforafano nos puede ayudar muchísimo en los niños TEA. Es un activador de las enzimas de la fase 2 de detoxificación hepática. Por tanto, otra razón para utilizar el sulforafano en niños autistas. Por su vía de eliminación es importante, y lo digo aquí porque pienso que no solamente hablamos de temas, sino, bueno, pues para otras indicaciones que podamos tener de nuestro booster verde, es preventivo de cáncer de vejiga, próstata, pulmón y mama, y mejora el perfil lipídico. Y hay que saber que un sobre de booster verde tiene la cantidad de sulforafano que necesitamos diariamente. Y esto, si lo quisiéramos, sabéis que el sulforafano se extrae del brócoli, sobre todo, coles de Bruselas, del cale, etcétera, ¿no? Pues el sulforafano que contiene un sobre de booster verde, deberíamos de comer medio kilo de brócoli crudo, de brotes de brócoli crudo, cada día. Esto es brutal, es imposible. Por tanto, mirad la importancia del booster verde y de los niños autistas. Mejora todo el tema del gen de la antioxidación y la detoxificación. Por tanto, ya estamos con el Inmunocal azul sobre todo y el booster verde. ¿Y por qué debemos complementar? Esto es un añadido. Debemos complementar porque si os fijáis en este estudio que se ha hecho tomas
en el año 85, en el 96 y en el 22 se coge el brócoli y se mira el calcio y el ácido fólico. Y a lo largo de estos años, cómo varía la proporción de estos componentes de este alimento. Es brutal la pérdida que tiene del calcio a través de los años. ¿Y por qué? Porque las tierras se han empobrecido, porque hacemos una agricultura intensiva y cada X tiempo hacemos trabajar esta tierra y no la dejamos recuperarse y que pueda volver a tener todos los componentes que necesita para producir los alimentos con toda la calidad que necesitan, ¿no? Porque maduran en cámaras, porque lo transportamos a larga distancia, por los tratamientos químicos, pesticidas, contaminantes, etcétera. Este es un estudio hecho en el año 1900, se inició en 1985 por un laboratorio suizo, ¿no? Esta es la razón por la cual niños que estén muy intoxicados, niños con estas características, es importante que nos planteemos el poder ayudarlos con todos estos componentes, ¿no? Y bueno, creo que ya estamos. Muy bien, Margarita. Bueno, estamos procesando de verdad la maravilla de información que nos has compartido. Muchísimas gracias. Eternamente agradecidos a ti y a Susana Ruiz por facilitar también este espacio, ¿verdad? Y bueno, no sé si tienes tiempo para alguna preguntita Por que... supuesto, todo el eh, tiempo del mundo. Muy bien, voy a dejar de... Voy a pausar la grabación y vamos a echarle un vistacito aquí